momento de reflexión con la voz del pastor. Solemnidad de la Santísima Trinidad. Lectura del libro de los Proverbios. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, cuando sujetaba las nubes en la altura y fijaba las fuentes abismales, cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato. Cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto, y día tras día lo alegraba. Todo el tiempo jugaba en su presencia, jugaba con la bola de la tierra, y mis delicias están con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por las aguas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta gracia en la cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, después de la solemnidad de Pentecostés, celebra hoy la Iglesia la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es la fiesta de Dios, es la fiesta de la comunión, y por lo tanto todos nosotros estamos llamados a vivir en una relación de comunión de iglesia, que sea un fiel reflejo de la comunión trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos celebrando un acontecimiento significativo, estamos celebrando el misterio de nuestra fe, y una fe fundamental que está cimentada en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un misterio, el misterio central de nuestra fe, en donde profesamos nuestra fe no en tres dioses, sino en un solo Dios verdadero, en tres personas distintas: el Padre, Creador; el Hijo, el Redentor; el Espíritu Santo, el Glorificador. Pues bien, quisiera compartirles hoy tres ideas. Una primera idea a partir del libro de los Proverbios: la sabiduría
es la llamada a la vida. Hemos dicho en otros momentos que el libro de los Proverbios es el libro de colección de colecciones. ¿Y colección de colecciones de qué? De sentencias, comparaciones, alegorías y proverbios. Y ahí en el libro de los Proverbios aparece la sabiduría como confrontación y ruptura del sistema de la violencia, de un circuito de violencia que va permitiendo llevar a la vida humana por el camino de la libertad y por el camino de la justicia y de la vida plena. Y de una manera muy especial, el autor del libro de los Proverbios nos va sumergiendo en ese ambiente dinámico en donde la sabiduría viene de Dios y en donde la sabiduría nos une con Dios. Por eso hay algo que me parece muy interesante cuando decimos que la sabiduría es una llamada a la vida, y es que aparecen dos mujeres, una mujer que es la mujer perfecta, que hace parte de la casa patriarcal, y una mujer que es la mujer extraña, esa mujer extranjera que de alguna manera se emparenta con la locura y que tiene que ver con los signos de muerte. Hay una mujer extraña, esa mujer extraña la denomina Sara, y hay una mujer que es la mujer extranjera, que puede ser una nativa que viene de afuera, y la denomina Noquirá. Qué interesante para nosotros entender esos signos de muerte y esos signos de vida. Máxime cuando hoy estamos viviendo también una crisis a nivel mundial, en donde la vida ha perdido valor, y cuando hablamos de la vida, hablamos de la vida en todas sus dimensiones. Pues la palabra que hoy hemos proclamado en el libro de los Proverbios nos presenta la sabiduría como algo esencial y fundamental. La sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que nos une a Dios, la sabiduría que elimina, que destruye toda oscuridad y también todo signo de muerte. Y la sabiduría que abraza la vida. Por lo tanto, la sabiduría es una llamada a la vida. Cuando yo leo este texto del libro de los Proverbios y leo el prólogo del Evangelio de San Juan, me parece que estoy interpretando desde allí que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Es el Verbo encarnado. El Verbo, la palabra de Dios hecha carne, que ha compartido su historia y su condición humana con nosotros, menos el pecado. ¿Y cómo empieza diciendo el prólogo de San Juan? En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y cuando leemos en el libro de los Proverbios sobre la sabiduría, leemos precisamente: el Señor me creó al principio de sus tareas, en un tiempo remoto fui formada, antes de los abismos fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Pero ahí estaba, la sabiduría ahí estaba. Por lo tanto, la sabiduría es fuente de vida. La sabiduría es fuente de vida. Y desde ahí podemos decir que no estamos hablando de la diosa de la fertilidad, sino que estamos hablando de una fuerza divina. Es esa fuerza divina que nos hace reconocer el poder de Dios, que nos hace reconocer la grandeza de Dios. Podríamos aplicar ese concepto de la sabiduría a nuestra vida, diciendo que la sabiduría, por lo tanto, es el arte de saber vivir. Si es una llamada a la vida, pues aprendamos a vivir. Vivamos sin tantas complicaciones. Ayudémonos los unos a los otros. Seamos solidarios. No perdamos la alegría. Tratemos de superar las crisis, las depresiones, las angustias. Busquemos ayuda profesional si la necesitamos. Claro que sí, porque todos esos son auxilios y auxilios humanos que requerimos. Pero necesitamos darle también una solidez espiritual a nuestra existencia. Una solidez espiritual en donde seamos capaces de cimentar la vida sobre la roca firme que es Jesucristo, purificándola de corrientes llamativas y extrañas.
purificándola de sesgos doctrinales. ¿No les parece a ustedes que tenemos que aprender a vivir la fe evitando toda dimensión ecléctica, tomando de aquí, cogiendo de allí, del yoga lo que me conviene, de la meditación trascendental, lo que me sirve, de la nueva era, lo que me sirve, y finalmente terminamos viviendo una amalgama de cosas que desvirtúa y destruye totalmente nuestra vida de fe? Aprende a confiar en el Señor, confía en el Señor y Él te salvará. En la lectura del libro de los Proverbios, este hermoso himno nos pone precisamente frente al dinamismo de la vida. Hay que amar la vida, hay que cuidar la vida y hay que cultivar los valores que vamos conquistando a lo largo de la vida. Me encanta la expresión última con la que concluye este texto del libro de los Proverbios. Todo el tiempo jugaba en su presencia, jugaba con la bola de la tierra y mis delicias están con los hijos de los hombres. Jugaba con la bola de la tierra. Hermanos, la vida es para disfrutarla y para disfrutarla con las personas con las que compartimos y vivimos, sin tantas complicaciones, sin tener que sufrir tanto y haciendo sufrir a los que amamos. Hoy en Colombia y el mundo estamos viviendo momentos muy difíciles y necesitamos aprender a vivir desarmando la comunicación, como nos lo ha dicho nuestro querido Papa Francisco antes de morir, con motivo de la jornada número 59, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Compartan con mansedumbre la esperanza que hay en sus corazones. Y el Papa Francisco nos ha llamado a valorar la vida, desarmar la comunicación, que exige purificarla de toda agresividad para poder ser artesanos de la paz. Y hay que comenzar, es en ti, comenzar en mí, desde el corazón, para poder ayudar al entorno y hacer que nuestras familias, que nuestras comunidades, que nuestros municipios, que nuestros departamentos, que nuestra nación viva una comunicación asertiva, sin violencia, sin agresividad. No nos veamos como enemigos. Esa es una clave fundamental. La sabiduría es la llamada a la vida. Una segunda idea, queridos hermanos, es que la fiesta de la Santísima Trinidad es la fiesta de Dios amor, es la fiesta de Dios amor. Porque Dios nos ha amado hasta el extremo, nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para que, muriendo en la cruz, fuésemos salvados, rescatados, redimidos por la fuerza del amor de Dios. Y entender que Dios es nuestro Padre, que Dios es Creador, eso es fundamental. Porque Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es el amor engendrado del Padre, no creado, sino engendrado. Y luego, el Espíritu Santo es el fruto del amor del Padre y del Hijo. Por lo tanto, comparten una misma realidad, comparten una misma esencia. No son tres dioses, sino un solo Dios, en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso también tiene un significado enorme, porque significa que cada uno de ellos tiene también un rol, unas funciones, claro que sí. El Padre, decimos, es el creador de todas las cosas, pero el Hijo también recrea, comparte con el Padre todo el misterio de la creación, porque en el Padre está el Hijo, en el Hijo está el Padre. Y luego el Espíritu Santo también nos revela al Padre y al Hijo, de manera que hay una comunión plena en las tres personas, claro que sí. Pero el Hijo es el Redentor, el que muere en la cruz es el Hijo, no es Dios Padre, es el Hijo. Y el Espíritu Santo es el santificador, es el santificador. Hablando del Espíritu Santo, en el Evangelio de San Juan, Jesús dice: muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hacia la verdad plena. Está hablando del Espíritu Santo, del Paráclito, el Consolador. ¿Y cuál es esa verdad plena? Pues la verdad plena es la profundización en el misterio del Verbo encarnado. El Espíritu Santo nos ayudará a entender ese misterio de Jesús, del Verbo encarnado, de su identidad,
como quien nos ha revelado el rostro de amor y de misericordia de Dios. Y es el Espíritu Santo el que también nos habla de esa identidad, de esa condición de redentor. Nos va a mostrar esa realidad. Y hay algo muy lindo porque dice, no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Nos está hablando de la santidad de Dios y también de lo que está por venir. ¿Qué vendrán? Vendrán persecuciones, vendrán señalamientos, vendrán condenaciones por causa del anuncio del Hijo del Hombre, por causa de la predicación del Evangelio. Eso está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará. Y al final, esa alusión también hermosísima al misterio de la Trinidad, la fiesta del amor de Dios. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo anunciará. Pues queridos hermanos, creo que el amor es una hermosa síntesis para hablar de la Santísima Trinidad. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están unidos por el amor. Y cuando decimos que nuestra comunidad cristiana tiene que ser un fiel reflejo de la Santísima Trinidad, estamos diciendo que el amor tiene que ser la fuente de inspiración para nuestra vida. Cuando hablamos incluso hoy de la comunicación desde una teología de la comunicación, alcanzamos a vislumbrar esa realidad. La comunicación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una comunicación que lleva a una comunión plena. Y la comunión plena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lleva a una comunicación entre las personas divinas. Claro que sí. Pero no olviden, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Y nosotros, en nuestra comunicación humana, podríamos decirlo, deberíamos aprender que esa comunicación humana hunde sus raíces en esa comunicación trinitaria. ¿Cómo tendría que ser nuestra comunicación? Una comunicación basada en el amor, una comunicación asertiva, que no significa una comunicación llena de melosería. No. Es una comunicación transparente, una comunicación hermosa, donde fluyan las palabras, pero palabras que edifiquen, no que destruyan. Donde fluyan los pensamientos, pero pensamientos que construyan, no pensamientos fatalistas y negativos. Donde fluyan los sentimientos, sentimientos hermosos de afecto, de cariño, de gratitud, y donde podamos superar los sentimientos adversos que nos distancian, que bloquean las relaciones interpersonales y que destruyen esa fuerza del amor. Y una tercera idea, la fiesta de la Santísima Trinidad es la fiesta de la comunión. Fiesta de la comunión, de una comunión plena, comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tal vez nosotros en nuestra historia personal y comunitaria tendríamos que aprender a comprender lo que significa la verdadera comunión. Muchas veces cuando vamos a la Eucaristía pensamos que recibir la comunión, ya eso identifica que estamos en comunión con la Iglesia, y podemos estar muy distantes de esa comunión, porque la comunión no es solamente recibir el cuerpo de Cristo, la comunión también te exige vivir la unidad con las personas que estás a tu lado. Yo, al recibir el cuerpo de Cristo, al permitir que Dios habite en mi ser, que Dios habite en mi corazón, pues tengo que reflejar en mi manera de ser y de vivir esa presencia de Dios en mi vida. ¿Y de qué manera? Pues supera las prevenciones que tienes contra los demás, los prejuicios que se van despertando contra las personas. Trata de purificar tus pensamientos, de tratar a los demás con esa regla de oro que el mismo Señor nos enseñó, tratarlos a los otros como yo quiero que me traten a mí. Yo tengo que tratarlos con prudencia, tratarlos con respeto, tratarlos con cortesía. Es un signo de amabilidad. Es un signo de amistad sincera. No nos dejemos llevar simplemente por la elocuencia de las palabras, sino que lo que digamos de palabra, ojalá lo estemos sintiendo en el corazón, porque el Señor mismo nos lo enseña. De la abundancia del corazón hablan los labios. Y desde aquí, desde el corazón,
tenemos que expresar y evidenciar esa comunión auténtica. Una comunión que hay que vivirla absolutamente en todo, en las celebraciones y en una celebración eucarística, también los signos, los símbolos, las posiciones corporales. También estas posiciones corporales hablan de la comunión. Y luego en el trato con el otro, en las reuniones de pequeñas comunidades, en la fraternidad, en la comprensión de la realidad de pecado que yo vivo y que vive mi hermano, en la comprensión de las debilidades de mi hermano, sufrir con paciencia las adversidades del prójimo. Desde ahí yo tengo que vivir la comunión con mi obispo, vivir la comunión con el Papa, vivir la comunión con los sacerdotes. Y esa comunión tiene que ser una comunión plena. Y ahí sí tiene sentido que cuando yo reciba el cuerpo de Cristo, sintiendo esa habitación de Dios en mi corazón, yo refleje en mi manera de ser lo que he vivido y celebrado espiritualmente y pueda construir la unidad en la diversidad, porque no estamos hablando de uniformidad. Ahora entienden por qué, queridos hermanos, hablar de la Santísima Trinidad es hablar de esta fiesta hermosísima de la comunión. Todo lo que Dios le ha dado al Hijo, Jesús lo ha comunicado por la acción del Espíritu Santo a sus discípulos. Todo lo que yo les he enseñado a ustedes, dice Jesús a sus discípulos, ustedes deben enseñarlo a los demás. Y luego Jesús también nos muestra en este pasaje de San Juan, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo anunciará. Queridos hermanos, quisiera terminar haciendo alusión a esta carta del apóstol San Pablo a los romanos. Desde la prueba, desde las tribulaciones, desde el dolor y el sufrimiento, desde las crisis emocionales que a veces tenemos que vivir, pues desde ahí podemos tratar de superar las dificultades para alabar, bendecir y glorificar a Dios. San Pablo dice, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Démosle gracias al Señor por esta celebración de la vida, por esta celebración de la comunión plena, y pidámosle al Señor, que con nuestras acciones, que con nuestra manera de vivir, te podamos glorificar a ti, Dios único y Dios uno y trino, unidad, comunión y amor. Que la Santísima Virgen María nos ayude a vivir esta dimensión del amor, donando nuestra vida, como lo ha hecho Jesús en la cruz por la humanidad. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.